Imagine el silencio absoluto de una noche clara, lejos de las luces artificiales que ciegan nuestra percepción del cosmos. Mire hacia la constelación de Sagitario, hacia esa densa franja de leche derramada que atraviesa el cielo. Allí, en el corazón mismo de nuestra galaxia, a unos 26.000 años luz de distancia, reside un titán invisible. Durante casi medio siglo, la astronomía moderna nos ha convencido de una verdad que dábamos por absoluta. En ese epicentro de caos y estrellas veloces habita un agujero negro supermasivo, una singularidad de una densidad tan infinita que ni siquiera la luz puede escapar de su abrazo. Lo llamamos Sagittarius A. Lo hemos pesado, hemos observado a las estrellas danzar a su alrededor en una coreografía frenética y, finalmente, en 2022, creímos haberlo visto. Esa imagen icónica de un anillo anaranjado y borroso, capturada por el Event Horizon Telescope, parecía ser la prueba final, el sello de oro en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esa imagen no es lo que parece? ¿Qué tal si ese corazón de las tinieblas no es un agujero negro en absoluto, sino algo mucho más exótico, más extraño y, posiblemente, más revelador sobre la verdadera naturaleza del universo? Esta no es una simple especulación de ciencia ficción. Es el murmullo creciente en los pasillos de los institutos de astrofísica más prestigiosos del mundo. Nuevas observaciones realizadas hacia finales de 2025 y principios de 2026, sumadas a una revisión crítica de los modelos matemáticos que utilizamos para interpretar los datos del Event Horizon Telescope, han comenzado a agrietar el consenso científico. Estamos entrando en una era de incertidumbre creativa, donde el objeto que gobierna el destino de la Vía Láctea, esa mole de 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, está siendo sometido a un juicio sin precedentes. La pregunta que flota en el aire gélido de los observatorios de Atacama y los laboratorios de computación cuántica es provocadora. ¿Es Sagittarius A realmente una ruptura en el tejido del espacio-tiempo? ¿O es una manifestación densa de algo que apenas empezamos a comprender? Para entender la magnitud de esta duda, debemos primero reconocer lo que creemos saber. Sagittarius A es el ancla de nuestra galaxia. Durante décadas, astrónomos como Reinhard Genzel y Andrea Ghez, ganadores del Premio Nobel, rastrearon estrellas como la S2, que orbita el centro galáctico a velocidades asombrosas, alcanzando una fracción significativa de la velocidad de la luz. La única explicación lógica para que una estrella se mueva así es la presencia de una masa colosal, concentrada en un volumen minúsculo. El agujero negro era la respuesta perfecta. Sin embargo, hay un detalle técnico que a menudo se omite en los documentales de divulgación masiva. Nunca hemos visto el horizonte de eventos de Sagittarius A. Lo que vimos en esa famosa fotografía fue luz, fotones, siendo desviados y acelerados por un campo gravitatorio inmenso. La suposición de que hay un abismo sin fondo en el centro de ese anillo es, en última instancia, una inferencia basada en nuestra fe en las ecuaciones actuales, no una observación directa de la singularidad misma. Aquí es donde comienza la anatomía de la duda. Los críticos de la interpretación convencional señalan que los algoritmos utilizados para reconstruir la imagen del Event Horizon Telescope están programados con una predisposición matemática. Para obtener una imagen de una fuente de radio tan distante y turbulenta, las computadoras deben rellenar los huecos de los datos que faltan. Si le pides a una inteligencia artificial que busque un anillo basándose en las predicciones de Einstein, es muy probable que te devuelva un anillo. Recientes reanálisis de los datos sugieren que la estructura observada podría no ser un anillo perfecto, sino una distribución de brillo que encaja con otros objetos teóricos que no poseen un horizonte de eventos. Si Sagittarius A-chan carece de esa frontera de no retorno, entonces no es un agujero negro. Y si no es un agujero negro, toda nuestra comprensión de cómo evolucionan las galaxias
y cómo se comporta la gravedad en sus límites más extremos debe ser reescrita desde cero. Una de las hipótesis más fascinantes que ha ganado tracción en este nuevo giro narrativo es la de los núcleos de fermions, específicamente la idea de que el centro de la galaxia está ocupado por una concentración ultradensa de materia oscura. Imaginemos partículas llamadas darkinos, término acuñado por investigadores que buscan alternativas a la singularidad. A diferencia de la materia normal, estas partículas de materia oscura podrían agruparse en el centro galáctico formando una esfera de densidad crítica, pero estable. En este modelo, Sagittarius A no sería un punto de densidad infinita donde la física se rompe, sino un núcleo masivo de partículas exóticas que interactúan casi exclusivamente a través de la gravedad. Lo más impactante de esta teoría es que explica el movimiento de las estrellas periféricas con la misma precisión que un agujero negro, pero evita la pesadilla matemática de la singularidad. Para muchos físicos, un objeto sin singularidad es intrínsecamente más aceptable, porque no requiere que las leyes de la naturaleza dejen de funcionar en su interior. Sagittarius A podría ser, en realidad, una gigantesca bola de materia invisible, que nunca llegó a colapsar por completo. Pero la madriguera del conejo es aún más profunda. Si descartamos la idea de la materia oscura granulada, nos encontramos con las estrellas de bosons. Estos son objetos hipotéticos compuestos por partículas cuánticas que, a diferencia de los átomos que conocemos, pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, creando un estado de la materia conocido como condensado de Bose-Einstein a escala macroscópica. Una estrella de bosons sería una esfera transparente, una lente gravitatoria perfecta que podría engañar a nuestros telescopios haciéndose pasar por un agujero negro. No tendría una superficie sólida, ni un horizonte de eventos que atrape la información para siempre. Sería un fantasma cuántico, una estructura de energía pura que mantiene unida a la galaxia. La posibilidad de que estemos orbitando un objeto de esta naturaleza cambia nuestra posición en el cosmos. Ya no viviríamos en una galaxia anclada por un devorador de mundos, sino por una joya de coherencia cuántica a escala galáctica. Por otro lado, surge la teoría de los gravastares, una alternativa propuesta para evitar las paradojas de la pérdida de información en los agujeros negros. Un gravastar sería una burbuja de energía del vacío, una especie de espacio repelente, rodeado por una fina cáscara de materia ultradensa. Desde el exterior, su influencia gravitatoria sería idéntica a la de un agujero negro de 4 millones de masas solares, pero su interior sería radicalmente distinto. No habría un punto de no retorno real, sino una transición de fase en la geometría del espacio-tiempo. Si Sagittarius A resultara ser un gravastar, confirmaría que el universo tiene mecanismos de seguridad para evitar que la realidad se colapse en puntos de densidad infinita. Estaríamos ante una pieza de ingeniería cósmica natural que desafía nuestra intuición más básica sobre la caída y el vacío. La clave para resolver este misterio no reside únicamente en mejores telescopios ópticos, sino en lo que los científicos llaman relojes cósmicos. El santo grial de la astronomía moderna es el descubrimiento de un púlsar orbitando muy cerca de Sagittarius A. Los púlsares son estrellas de neutrones que emiten haces de radio, con una precisión cronométrica superior a la de un reloj atómico. Si logramos encontrar uno en las cercanías del centro galáctico, el retraso en sus señales, debido a la curvatura del espacio-tiempo, la dilatación temporal, nos daría un mapa inequívoco de la gravedad en esa zona. Si el retraso sigue las líneas exactas de la relatividad general hacia una singularidad, Einstein habrá ganado de nuevo. Pero si detectamos una sutil desviación, una anomalía en el ritmo de ese reloj estelar, sabremos que el objeto central no tiene un horizonte de eventos. Ese momento, ese milisegundo de discrepancia, sería el descubrimiento más importante del siglo XXI.
marcando el fin de la era de los agujeros negros tal como los conocemos y el nacimiento de una nueva física. Las implicaciones de que Sagittarius A sea algo distinto a un agujero negro son sísmicas. Durante décadas hemos construido modelos de formación galáctica basados en la idea de que los agujeros negros supermasivos son las semillas alrededor de las cuales crece la materia. Si el ancla es una estrella de bósons o un núcleo de materia oscura, nuestras simulaciones sobre el origen del universo podrían estar erradas. ¿Cómo se agruparon las primeras estrellas si el motor central no funciona por colapso gravitatorio extremo? Este descubrimiento no solo nos obligaría a reescribir los libros de texto, sino que transformaría nuestra relación con lo invisible. Nos recordaría que, a pesar de toda nuestra tecnología y nuestra arrogancia intelectual, todavía somos exploradores en una playa cósmica, mirando hacia un océano cuya profundidad y contenido apenas podemos imaginar. En este viaje narrativo, nos adentraremos en las grietas de la certeza científica. Analizaremos por qué la imagen que dio la vuelta al mundo podría ser el espejismo más sofisticado de la historia de la ciencia. Escucharemos las voces de los disidentes, aquellos físicos que, armados con ecuaciones y una curiosidad inquebrantable, se atreven a sugerir que el centro de nuestro hogar galáctico es mucho más extraño de lo que nos permitimos soñar. Sagittarius A sigue allí, imperturbable, envuelto en nubes de gas ardiente y polvo estelar, guardando un secreto que podría ser la llave para unir, por fin, la gravedad de las estrellas con el mundo cuántico de lo invisible. La ciencia no avanza confirmando lo que ya sabemos, sino cuestionando lo que creemos evidente. Y hoy, la evidencia sugiere que el corazón de la Vía Láctea está listo para revelar su verdadera y asombrosa identidad. ¿Estamos preparados para aceptar que el abismo, después de todo, podría tener un fondo, o que el vacío podría estar lleno de una luz que aún no sabemos detectar? El nuevo descubrimiento sobre Sagittarius A no es solo un dato astrofísico, es una invitación a reconsiderar nuestra propia existencia en un universo que se niega a ser simple. En el centro de todo lo que conocemos, en ese eje invisible alrededor del cual giran 100.000 millones de soles, habita un fantasma. Durante casi medio siglo, la humanidad ha vivido bajo el amparo de una certeza reconfortante, aunque aterradora: la idea de que el corazón de la Vía Láctea está ocupado por un abismo sin fondo, una ruptura en el tejido mismo de la realidad que llamamos Sagittarius A. Los libros de texto, los documentales de gran presupuesto y las cátedras universitarias lo han decretado como una verdad absoluta. Nos han enseñado que allí, a 26.000 años luz de nuestros ojos, existe una singularidad de densidad infinita donde el tiempo se detiene y las leyes de la física, tal como las entendemos, simplemente dejan de funcionar. Es el corazón de las tinieblas, un objeto con la masa de 4 millones de soles, comprimida en un espacio no mayor que la órbita de Mercurio. Pero, ¿qué pasaría si esa piedra angular de la astrofísica moderna fuera, en realidad, un error de interpretación monumental? ¿Qué tal si lo que hemos estado llamando agujero negro supermasivo no es más que una máscara para algo mucho más extraño, más complejo y, posiblemente, más revelador sobre la estructura misma del universo? Esta provocación no nace del capricho, sino de una inquietud que ha comenzado a recorrer los observatorios más avanzados del planeta. Durante décadas, creímos que Sagittarius A era el ejemplo del libro de un agujero negro de Schwarzschild o de Kerr. Su existencia se dedujo no por lo que veíamos, sino por lo que no veíamos. Una región oscura, rodeada por una coreografía frenética de estrellas que se mueven a velocidades que desafían la lógica. Sin embargo, a medida que nos adentramos en el año 2026, una serie de nuevas observaciones y modelos matemáticos de una precisión sin precedentes han empezado a arrojar sombras sobre nuestra sombra favorita.
Los datos provenientes de las últimas actualizaciones del Event Horizon Telescope y de los nuevos interferómetros infrarrojos están revelando sutiles inconsistencias, pequeñas grietas en la armadura de la relatividad general que sugieren que el objeto en el centro de nuestra galaxia podría carecer de algo fundamental para ser un agujero negro, un horizonte de eventos. Imagina por un momento que estás observando un estanque en la oscuridad. Ves ondas que se propagan hacia afuera desde un punto central y asumes instintivamente que una piedra ha caído allí. Pero nunca ves la piedra, ni el impacto, solo ves las ondas. Durante 50 años, la astronomía ha estado mirando las ondas gravitatorias y el movimiento estelar alrededor de Sagittarius A, asumiendo que la piedra es un agujero negro. Pero las nuevas simulaciones computacionales, alimentadas por datos frescos que analizan la polarización de la luz y la órbita exacta de estrellas como la S2 y la E62, están planteando una alternativa radical. Si Sagittarius A no posee un horizonte de eventos, esa frontera de no retorno de la cual ni siquiera la luz puede escapar, entonces no es un agujero negro, sería algo distinto, un objeto exótico que la ciencia apenas está empezando a nombrar. Para comprender la magnitud de este conflicto, debemos retroceder y mirar el pedestal sobre el cual hemos colocado a este gigante invisible. Sagittarius A es el gobernador absoluto de nuestra galaxia. Su gravedad es el ancla que mantiene la estructura espiral de la Vía Láctea, dictando el destino de nubes de gas, sistemas solares y cúmulos estelares. Desde su descubrimiento en 1974 por Bruce Balick y Robert Brown, este objeto ha sido el laboratorio definitivo para probar la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Durante años, la observación de las llamadas estrellas S, un grupo de estrellas jóvenes y masivas que orbitan el centro galáctico a velocidades de miles de kilómetros por segundo, pareció confirmar la hipótesis del agujero negro. El Premio Nobel de Física de 2020 fue, en gran medida, un reconocimiento a este triunfo. Habíamos encontrado al monstruo y le habíamos tomado las medidas. Tenía 4 millones de masas solares. Era invisible. Era perfecto. Sin embargo, en el mundo de la ciencia de vanguardia, la perfección suele ser el preludio de una revolución. La imagen obtenida por el Event Horizon Telescope en 2022, ese anillo anaranjado y difuso que dio la vuelta al mundo, fue presentada como la prueba visual de la existencia de Sagittarius A. Pero para los ojos entrenados de los astrofísicos teóricos, esa imagen planteaba tantas preguntas como respuestas. Lo que vimos no fue el agujero negro en sí, sino la sombra proyectada sobre el disco de acreción de gas caliente que lo rodea. El problema radica en que esa sombra, ese vacío central, no es exclusivo de los agujeros negros. Otros objetos teóricos, como las estrellas de bosons o las concentraciones densas de materia oscura, podrían producir una firma visual casi idéntica bajo ciertas condiciones. La tesis que está ganando terreno en los círculos académicos más audaces es que hemos sido víctimas de un sesgo de confirmación a escala cósmica. Debido a que la relatividad general de Einstein predice con tanta elegancia la existencia de agujeros negros, hemos tendido a forzar cada nuevo dato dentro de ese molde. Pero la ausencia de ciertas pruebas definitivas, como la detección inequívoca de la radiación de Hawking o la confirmación de que la materia realmente desaparece al cruzar el umbral del horizonte de eventos, ha dejado una puerta abierta. Una puerta por la que están entrando teorías que desafían la noción de la singularidad. Porque, seamos honestos, la idea de una singularidad, un punto de densidad infinita, donde las matemáticas se rompen y el universo se vuelve infinito, siempre ha sido una píldora difícil de tragar para los físicos. Es una señal de que nuestra teoría está incompleta. Si Sagittarius A resultara ser un objeto exótico pero físicamente suave, sin singularidad y sin horizonte de eventos,
Muchas de las paradojas que atormentan a la física moderna, como la paradoja de la pérdida de información, podrían resolverse de un plumazo. El conflicto actual se centra en la interpretación de los datos de 2026. Los nuevos algoritmos de imagen, diseñados para limpiar el ruido causado por la turbulencia del gas interestelar entre la Tierra y el centro galáctico, han revelado que el brillo del anillo de Sagittarius A no es tan simétrico como predecían los modelos estándar de agujeros negros de Kerr. Hay nódulos de emisión y fluctuaciones en el tiempo que sugieren que el objeto central podría tener una superficie, o al menos una estructura material, en lugar de ser un vacío absoluto. Si hay una superficie, aunque sea una superficie compuesta por partículas exóticas en un estado de la materia que no podemos recrear en la Tierra, entonces Sagittarius A no puede ser un agujero negro por definición. Esta anatomía de la duda es lo que nos lleva a cuestionar la narrativa oficial. ¿Estamos realmente ante un abismo que devora la luz? ¿O estamos ante una inmensa concentración de materia oscura tan densa que imita la gravedad de un agujero negro, pero permite que la física siga existiendo en su interior? La diferencia puede parecer sutil para el profano, pero para nuestra comprensión del cosmos, es la diferencia entre vivir en un universo gobernado por monstruos matemáticos o en uno gobernado por leyes físicas que, aunque extrañas, son coherentes. El viaje hacia la verdad de Sagittarius A es también un viaje hacia la humildad científica. Nos recuerda que cada vez que creemos haber llegado a la respuesta final, el universo nos susurra que apenas estamos aprendiendo a leer el prólogo. La historia de la astronomía está plagada de certezas que se desmoronaron, desde el geocentrismo hasta la idea de que la Vía Láctea era el universo entero. Hoy nos encontramos en un umbral similar. Estamos mirando fijamente a ese punto de luz en el cielo de radio, preguntándonos si el corazón de nuestra galaxia es un cementerio de estrellas o la cuna de una nueva física que aún no tenemos el valor de nombrar. En las próximas secciones de esta investigación, desglosaremos las pruebas que están haciendo temblar los cimientos de la astrofísica. Analizaremos por qué la famosa imagen del anillo podría ser una ilusión creada por nuestros propios algoritmos, y exploraremos las teorías alternativas que proponen que Sagittarius A es, en realidad, una esfera de materia oscura o una estrella de bosons transparente. Nos adentraremos en la búsqueda de los relojes cósmicos, esos púlsares que, si logramos encontrarlos, actuarán como los jueces definitivos en este juicio contra el agujero negro. El caso de Sagittarius A no es solo una disputa sobre un objeto lejano, es la batalla por el alma de la física moderna, una búsqueda para entender si el universo tiene límites o si, en el fondo, todo lo que vemos es solo una sombra proyectada por algo mucho más profundo y misterioso que un simple agujero en el espacio-tiempo. La ciencia no es un cuerpo estático de conocimientos, sino un proceso de demolición y reconstrucción constante. Y ahora mismo, los martillos están golpeando con fuerza el centro de nuestra galaxia. Lo que surja de los escombros de la teoría actual podría cambiar para siempre nuestra forma de ver las estrellas. Porque si Sagittarius A no es lo que pensamos, entonces nada en el universo es exactamente lo que parece. Estamos a punto de descubrir si hemos estado adorando a un ídolo de sombras o si estamos listos para mirar cara a cara a la verdadera naturaleza del corazón galáctico. La oscuridad nos está hablando, y por primera vez en 50 años, estamos empezando a dudar de nuestra traducción. Para comprender por qué hoy nos atrevemos a cuestionar la existencia de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, debemos primero desarmar la pieza más fundamental de su mitología: el horizonte de eventos. En la teoría clásica, el horizonte de eventos es la frontera definitiva, una membrana invisible que separa el universo conocido de un interior del cual nada, absolutamente nada, puede retornar. Es el punto de no retorno geométrico. Sin embargo, hay un secreto a voces en la comunidad astrofísica
que rara vez llega al gran público. Técnicamente, nunca hemos visto el horizonte de eventos de Sagittarius A. Lo que hemos observado es la luz de la materia incandescente que gira a su alrededor, una danza frenética de fotones que son desviados por una gravedad monstruosa antes de perderse en la oscuridad. Pero esa oscuridad central, ese agujero, no es necesariamente un vacío absoluto. Podría ser, simplemente, un objeto tan denso y tan opaco que no emite luz, pero que posee una superficie física real, una estructura material que desafía la definición misma de agujero negro. La anatomía de nuestra duda comienza con una mirada crítica a la famosa imagen de 2022 producida por el Event Horizon Telescope, EHT. Para el mundo, fue la confirmación visual de que Einstein tenía razón. Pero para entender el riesgo de esa afirmación, debemos comprender cómo se hace una imagen de un objeto que está a 26.000 años luz de distancia y que es, por definición, invisible. El EHT no es una cámara fotográfica convencional. Es una red global de radiotelescopios que utiliza una técnica llamada interferometría de muy larga base. Debido a que no podemos construir un telescopio del tamaño de la Tierra, los científicos utilizan el giro de nuestro planeta para captar fragmentos de datos de radio en diferentes momentos y lugares. Imaginen que tienen un espejo gigante que ha sido roto en 1000 pedazos y esparcido por todo un continente. Ustedes solo tienen 10 o 12 de esos fragmentos. Con esos pocos pedazos, deben intentar reconstruir el reflejo de una persona que está a kilómetros de distancia. El resultado no es una fotografía directa, sino una reconstrucción matemática. Aquí es donde entra el peligro de los algoritmos. Para rellenar los inmensos vacíos de información entre los telescopios, los científicos utilizan algoritmos de aprendizaje profundo y modelos computacionales. Estos modelos están entrenados para buscar estructuras que la física predice. Si tú programas a una computadora para que busque un anillo de luz, porque eso es lo que la teoría de la relatividad dice que deberíamos ver alrededor de un agujero negro, el algoritmo tenderá a dar prioridad a las soluciones que contengan un anillo. Es lo que algunos críticos llaman el sesgo del modelo. En 2026, un reanálisis independiente de los datos crudos del EHT, utilizando algoritmos que no asumen la existencia de un anillo previo, ha sugerido que la estructura de Sagittarius AA podría ser mucho más irregular, quizás una serie de puntos brillantes de emisión que no forman un círculo perfecto. Si el anillo no es perfecto, o si la sombra central no es tan profunda como se pensaba, la interpretación del agujero negro comienza a tambalearse. ¿Estamos viendo la sombra de una singularidad? ¿O estamos viendo el resplandor de una esfera de materia exótica que simplemente no permite que la luz escape fácilmente? Esta incertidumbre nos lleva a la primera gran alternativa científica, la hipótesis de la materia oscura, específicamente el modelo de los núcleos de fermions. Durante décadas, hemos tratado a la materia oscura como una especie de andamiaje invisible que mantiene unidas a las galaxias en sus bordes exteriores. Pero, ¿y si la materia oscura también se concentra en el centro? Un grupo de investigadores, liderados por figuras que desafían el statu quo, como los proponentes del modelo RAR, Ruffini, Argüelles Rueda, ha propuesto que Sagittarius A no es un agujero negro, sino una concentración ultradensa de partículas de materia oscura llamadas darquinos. Estos darquinos serían fermions, un tipo de partícula que, por leyes de la mecánica cuántica, tiene prohibido ocupar el mismo estado cuántico que otra partícula idéntica. Es el principio de exclusión de Pauli, la misma fuerza que evita que tus pies atraviesen el suelo. Imagina una ciudad inmensamente poblada, donde cada habitante tiene un espacio vital mínimo que nadie más puede ocupar. No importa cuánta presión apliques, los habitantes no pueden colapsar unos sobre otros. En un agujero negro, la gravedad gana la batalla y aplasta todo hasta un punto de densidad infinita, la singularidad.
Pero en un núcleo de fermions de materia oscura, la presión de degeneración cuántica de estos darquinos actuaría como una muralla infranqueable. El resultado sería un objeto masivo, increíblemente denso, pero sin una singularidad. No habría un punto de ruptura en la física. Sagittarius A sería una esfera física y real de materia oscura de 4 millones de masas solares. Lo más fascinante de este modelo de materia oscura es su elegancia matemática para explicar lo que vemos. Los defensores de esta teoría han demostrado que un núcleo de fermions puede explicar el movimiento de las estrellas S, como la famosa S2, con la misma precisión, o incluso mejor, que un agujero negro tradicional. Cuando la estrella S2 pasa por su punto más cercano al centro galáctico, experimenta una aceleración brutal. Durante años, se dijo que solo un agujero negro podía causar eso. Sin embargo, los modelos de 2026 muestran que una esfera de materia oscura con un perfil de densidad específico generaría exactamente el mismo tirón gravitatorio. La diferencia fundamental es que si enviáramos una sonda hacia ese núcleo, no encontraría un abismo eterno, sino una región de una densidad asombrosa, donde el espacio y el tiempo están deformados, pero donde la sonda seguiría existiendo físicamente. ¿Cuál es la ventaja de este modelo sobre el agujero negro que todos amamos? La respuesta es la aceptabilidad física. Para un físico, una singularidad es una admisión de derrota. Es el lugar donde las ecuaciones escupen un infinito y dejan de tener sentido. Al proponer un núcleo de materia oscura, estamos eliminando el infinito de la ecuación. Estamos diciendo que el universo es comprensible de principio a fin. Además, este modelo resuelve un problema de larga data en la cosmología. ¿Cómo se formaron los agujeros negros supermasivos tan temprano en la historia del universo? Si Sagittarius A es un núcleo de materia oscura, no necesitó millones de años para comer estrellas y crecer. Simplemente se formó a partir del colapso de la nube de materia oscura original que dio forma a la Vía Láctea. Pero la crítica a los datos no se detiene en la materia oscura. Algunos científicos apuntan a que la variabilidad de Sagittarius A es demasiado alta para un agujero negro tan masivo. Sagittarius A es inquieto. Emite llamaradas de rayos X y luz infrarroja de manera esporádica. Si fuera un agujero negro de Kerr, un agujero negro en rotación, esperaríamos una estructura de disco de acreción mucho más estable y predecible. Las observaciones de 2025 y 2026 han detectado puntos calientes de plasma que orbitan el centro a velocidades increíbles, pero cuyas trayectorias parecen indicar que están interactuando con algo que tiene una estructura magnética mucho más compleja que la de un simple horizonte de eventos. Es como si el objeto central tuviera una rugosidad o una topología que un agujero negro liso no debería tener. Para visualizar esto, piensen en la diferencia entre una bola de boliche perfectamente pulida y una piedra rugosa. Ambas tienen masa. Ambas atraen objetos, pero la forma en que el aire, o en este caso, el plasma, fluye a su alrededor es radicalmente distinta. Si Sagittarius A tiene una superficie, aunque sea una superficie exótica de materia oscura, el plasma que choca contra ella produciría firmas térmicas y magnéticas que estamos empezando a detectar ahora con la nueva generación de instrumentos. Estas señales son el ruido de la superficie, algo que un agujero negro, por definición, no puede tener porque no tiene superficie donde chocar. Estamos, por tanto, en un momento de tensión intelectual profunda. Por un lado, tenemos la majestuosidad de la teoría de Einstein y la imagen icónica del anillo naranja que ha validado carreras enteras. Por el otro, tenemos la creciente sospecha de que hemos interpretado el mapa de forma demasiado literal. La anatomía de la duda nos obliga a preguntarnos si lo que llamamos agujero negro es en realidad un término genérico que usamos para ocultar nuestra ignorancia
sobre estados de la materia que aún no comprendemos. Si Sagittarius A es un núcleo de fermions, no solo habríamos descubierto la verdadera naturaleza del centro galáctico, sino que habríamos resuelto el misterio de la materia oscura en el mismo acto. Habríamos encontrado la partícula X en el lugar más extremo del universo. A medida que avanzamos en esta investigación, la posibilidad de que no haya un agujero negro en el centro de nuestro hogar galáctico se vuelve menos una herejía y más una frontera científica emocionante. Estamos dejando atrás la era de las respuestas simples para entrar en la era de la complejidad cuántica, pero la materia oscura es solo una de las explicaciones posibles. En el vasto catálogo de lo exótico existen otros candidatos aún más extraños, burbujas de energía pura y esferas de partículas cuánticas que desafían la transparencia misma. Si el núcleo de fermions les parece sorprendente, prepárense para conocer a las estrellas de bosons y los gravastares, objetos que no solo carecen de horizonte de eventos, sino que actúan como lentes que distorsionan la realidad de formas que apenas podemos empezar a calcular. El corazón de la galaxia está latiendo, y su ritmo no es el de un abismo que muere, sino el de un objeto que está muy vivo, en términos de física activa. La pregunta ya no es si Sagittarius A existe, sino qué es realmente ese titán que nos observa desde el centro del tiempo. Si el modelo de los núcleos de materia oscura formado por fermiones, esas partículas solitarias que exigen su propio espacio vital, ya resulta un desafío para la ortodoxia, lo que nos encontramos al descender aún más profundo en el catálogo de lo exótico bordea los límites de lo que la mente humana puede concebir. Para entender por qué Sagittarius A podría no ser un agujero negro, debemos abrir la puerta a dos de los candidatos más extraños y fascinantes de la física teórica, las estrellas de bosons y los gravastares. Estos objetos no son simplemente alternativas matemáticas, son visiones de un universo donde la materia y la energía se comportan de maneras que harían palidecer las pesadillas más salvajes de los pioneros de la mecánica cuántica. Si Sagittarius A es uno de estos objetos, no estaríamos ante un abismo de olvido, sino ante una manifestación de coherencia cuántica a una escala tan colosal que gobernaría el destino de toda una galaxia. Comencemos por la estrella de bosons. Para visualizar este objeto, primero debemos entender la diferencia fundamental entre las dos familias de partículas que componen el tejido del cosmos. Por un lado, tenemos a los fermiones, como los electrones y protones, que son los ladrillos de la materia. Son partículas antisociales, no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Es por eso que la materia sólida es sólida. Por otro lado, tenemos a los bosons, como los fotones de la luz. Los bosons son las partículas del consenso. Son gregarios por naturaleza. Pueden amontonarse infinitamente en el mismo espacio, en el mismo estado, actuando como si fueran una sola entidad. Cuando una cantidad masiva de bosons se enfría y se condensa en un estado de energía mínima, forman lo que llamamos un condensado de Bose-Einstein. En este estado, billones de partículas pierden su identidad individual para convertirse en una sola onda cuántica gigante. Ahora, imaginen esa idea llevada a una escala astronómica. Una estrella de bosons sería, esencialmente, una esfera colosal de este condensado cuántico. No estaría hecha de átomos, ni de gas, ni de plasma incandescente. Sería una concentración de un campo escalar, una forma de materia transparente y masiva que aún no hemos detectado directamente en nuestros laboratorios, pero que la física de partículas predice con insistencia. A diferencia de un agujero negro, una estrella de bosons no tiene una singularidad en su centro. No hay un punto donde la densidad se vuelva infinita. En su lugar, es una estructura suave, una especie de bola de cristal gravitatoria que se mantiene unida por su propia atracción y se sostiene contra el colapso gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo más perturbador y emocionante de este modelo
es su apariencia. Una estrella de bosons es transparente. Si estuvieras frente a ella, podrías ver a través de su cuerpo. Sin embargo, debido a su masa titánica de 4 millones de soles, curvaría la luz de una manera tan extrema que crearía una lente gravitatoria perfecta. Los fotones que pasaran demasiado cerca serían desviados en órbitas circulares, creando un anillo de luz que, para un telescopio situado a 26.000 años luz, se vería casi idéntico a la sombra de un agujero negro. En 2026, los astrofísicos que analizan las imágenes de Sagittarius A han comenzado a buscar huellas fantasmales en la luz, sutiles patrones de interferencia que solo podrían ocurrir si la luz atravesara un objeto material transparente, en lugar de ser devorada por un horizonte de eventos. Si Sagittarius A es una estrella de bosons, el corazón de las tinieblas es en realidad un corazón de luz coherente, una joya cuántica del tamaño de un sistema planetario que late en el centro de nuestra galaxia. Pero si las estrellas de bosons parecen sacadas de un sueño cuántico, los gravastares son la respuesta de la ingeniería cósmica a la mayor paradoja de la relatividad general. El término gravastar es un acrónimo de estrella de vacío gravitacional, Gravitational Vacuum Star. Esta teoría fue propuesta a principios del siglo XXI por los físicos Powell Masur y Emil Motola como una forma de evitar los problemas lógicos insuperables que presentan los agujeros negros. Para muchos científicos, la idea de un agujero negro es inherentemente defectuosa debido a la paradoja de la pérdida de información. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede destruirse, pero si algo cae en un agujero negro y la singularidad lo aplasta, esa información parece borrarse del universo para siempre. El gravastar resuelve esto eliminando la singularidad y el horizonte de eventos por completo. Estructuralmente, un gravastar es como una burbuja de jabón cósmica, pero de una complejidad inimaginable. En su interior no hay vacío en el sentido convencional, sino energía del vacío o energía oscura, que ejerce una presión negativa repulsiva hacia afuera. Esta presión es lo que impide que el objeto colapse bajo su propio peso. Rodeando este núcleo de energía pura, existe una cáscara delgadísima de materia ultradensa, un estado de la materia tan exótico que se comporta como un superfluido sin fricción. Para un observador externo, un gravastar de 4 millones de masas solares tendría exactamente la misma atracción gravitatoria que un agujero negro. Sin embargo, si te acercaras lo suficiente, no encontrarías un abismo sin retorno. Encontrarías una superficie física real, una membrana que delimita el espacio interior del exterior. La gran diferencia entre un gravastar y un agujero negro de Schwarzschild radica en lo que sucede en el límite. En un agujero negro, el horizonte de eventos es una frontera matemática, no física. En un gravastar, la cáscara de materia es una estructura física que puede vibrar, que puede emitir calor y que puede interactuar con el magnetismo de formas que un agujero negro no puede. Las observaciones más recientes de Sagittarius A han detectado anomalías en los campos magnéticos que rodean el objeto central. En lugar de un flujo suave de plasma cayendo hacia la oscuridad, se han observado patrones de turbulencia que sugieren que el plasma está chocando contra algo. Si Sagittarius A fuera un gravastar, esa cáscara de materia actuaría como una pared extremadamente caliente contra la cual el gas galáctico se estrella, emitiendo ráfagas de radio y rayos X que coinciden con los misteriosos destellos que hemos observado durante años y que nunca pudimos explicar completamente bajo el modelo de agujero negro. ¿Por qué es esto tan importante para la ciencia actual? Porque los gravastares y las estrellas de bosons nos ofrecen un universo sin errores de sintaxis. Un agujero negro es, en muchos sentidos, un error de sintaxis en las leyes de la naturaleza. Es un lugar donde el tiempo se vuelve espacio y la densidad se vuelve infinita. Un gravastar, por el contrario,
mantiene la estructura del espacio-tiempo intacta. Es un objeto que respeta tanto la relatividad de Einstein como la mecánica cuántica de Planck. Si Sagittarius A resulta ser uno de estos objetos exóticos, significaría que la naturaleza tiene una forma de autocensura que evita la formación de singularidades, protegiendo la causalidad del universo. Imagina las implicaciones para la navegación espacial futura o para nuestra comprensión de la eternidad. En un agujero negro, cualquier cosa que entre está condenada a un fin abrupto en la singularidad. En un gravastar, el interior es un dominio de energía pura, donde el espacio-tiempo es plano y estable. Podría ser, teóricamente, un refugio o una puerta hacia un estado de la materia que ni siquiera podemos visualizar. Pero más allá de la especulación, la ciencia de 2026 se está centrando en la fotometría de precisión. Si Sagittarius I King es un gravastar o una estrella de bosons, su sombra debería tener un tamaño ligeramente diferente al predicho para un agujero negro de Kerr. Los nuevos datos sugieren que la sombra central es un 2% más grande de lo que la teoría del agujero negro permite. Ese pequeño 2%, esa discrepancia infinitesimal, es el hilo del que están tirando los científicos para desentrañar el tapiz de la astrofísica convencional. Estamos ante una batalla de modelos. Por un lado, la tradición que ve en el centro de la galaxia un devorador insaciable, un punto final en la historia de la materia. Por otro, una nueva guardia de físicos que ven un objeto de una complejidad técnica asombrosa, una estructura de energía y materia exótica que actúa como el corazón mecánico de la Vía Láctea. Sagittarius A podría ser el primer objeto cuántico macroscópico que observamos directamente. No sería un agujero en el espacio, sino una construcción del espacio. A medida que refinamos nuestras herramientas, la imagen borrosa de ese anillo naranja comienza a mostrar detalles que no encajan. Vemos filamentos de gas que parecen rebotar. Vemos la luz que se curva con una geometría que no es perfectamente esférica. Cada nuevo dato es una pieza de un rompecabezas que ya no parece formar la imagen de un agujero negro. Si Sagittarius A es una estrella de bosons, estamos viviendo en una galaxia unida por una onda cuántica gigante. Si es un gravastar, estamos orbitando una burbuja de energía pura, protegida por una armadura de materia superfluida. En cualquier caso, el descubrimiento de que el centro de nuestra galaxia no es un agujero negro sería el giro más dramático en la historia de la ciencia desde que Copérnico movió la Tierra del centro del sistema solar. No solo estaríamos cambiando nuestra dirección, sino que estaríamos descubriendo que el ancla de nuestra realidad está hecha de una sustancia que apenas estamos empezando a nombrar. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos distinguir entre una sombra producida por un abismo y una sombra producida por una lente cuántica? La respuesta no está en la luz que vemos, sino en el tiempo mismo. Para resolver este misterio, la humanidad está buscando los relojes más perfectos del universo, los púlsares. En la siguiente etapa de nuestra investigación, veremos cómo el descubrimiento de un solo púlsar en órbita alrededor de Sagittarius A podría ser la prueba de fuego definitiva. El tic-tac de una estrella muerta podría ser el sonido que finalmente rompa la ilusión del agujero negro y nos revele, de una vez por todas, qué es lo que realmente habita en el trono de nuestra galaxia. Para que una teoría científica pase de ser una elegante construcción matemática a una verdad física irrefutable, necesita una prueba de fuego, un experimento que no deje lugar a la interpretación o al sesgo de un algoritmo. En el caso de la verdadera naturaleza de Sagittarius A, esa prueba no vendrá de una fotografía más nítida o de una simulación por computadora más potente. La respuesta definitiva está oculta en el tic-tac de los relojes más perfectos que el universo ha fabricado jamás, los púlsares. Durante décadas, la búsqueda de un púlsar orbitando en las inmediaciones del centro galáctico ha sido el santo grial de la radioastronomía.
una obsesión que ha consumido las carreras de cientos de investigadores. Y es que, si logramos encontrar uno de estos faros cósmicos lo suficientemente cerca del corazón de la Vía Láctea, tendremos en nuestras manos el escalpelo definitivo para diseccionar el espacio-tiempo y revelar, de una vez por todas, si lo que habita allí es un agujero negro o algo que desafía nuestra imaginación. Para entender la potencia de esta herramienta, primero debemos maravillarnos ante la naturaleza de un púlsar. Imaginen una estrella mucho más masiva que nuestro Sol, que, al final de su vida, colapsa sobre sí misma hasta reducirse al tamaño de una ciudad como Buenos Aires o Ciudad de México. El resultado es una estrella de neutrones, un objeto tan denso que una sola cucharadita de su materia pesaría tanto como toda la cordillera de los Andes. Debido a la conservación del momento angular, al encogerse, esta estrella comienza a girar sobre su eje a velocidades vertiginosas, a veces cientos de veces por segundo. Pero lo que convierte a la estrella de neutrones en un púlsar es su campo magnético, una fuerza trillones de veces más intensa que la de la Tierra, que acelera partículas cargadas y las expulsa en dos haces de radiación de radio desde sus polos magnéticos. Como los haces no suelen estar alineados con el eje de rotación, el púlsar actúa como un faro cósmico. Cada vez que el haz apunta hacia la Tierra, recibimos un pulso de radio, un tic, un tac, con una precisión que avergüenza a los mejores relojes atómicos construidos por el hombre. Ahora, visualicen este reloj perfecto, atrapado en el campo gravitatorio de Sagittarius A. Aquí es donde la relatividad general de Einstein y las teorías alternativas se enfrentan en un duelo a muerte. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio y del tiempo. Un objeto masivo como Sagittarius A crea un pozo profundo en el tejido de la realidad. Cuando los pulsos de radio de un púlsar viajan desde las cercanías de este pozo hacia nuestros telescopios en la Tierra, deben luchar contra esa curvatura. Este fenómeno se conoce como la dilatación temporal gravitacional y el efecto Shapiro. En términos simples, la gravedad frena el tiempo. Cuanto más cerca esté el púlsar del objeto central, más lento parecerá su tic-tac desde nuestra perspectiva. Si Sagittarius A es un agujero negro de manual, el retraso en esos pulsos seguirá una curva matemática muy específica y predecible. Cualquier desviación, por mínima que sea, indicaría que el pozo gravitatorio no tiene la forma de un agujero negro. El problema histórico ha sido que el centro galáctico es un lugar extremadamente ruidoso y sucio para la radioastronomía. Entre nosotros y Sagittarius A hay inmensas nubes de gas ionizado y polvo interestelar que actúan como un vidrio esmerilado, dispersando las señales de radio y haciendo que los púlsares sean casi imposibles de detectar. Es lo que los científicos llaman el problema de la dispersión. Durante años, hemos sabido que estadísticamente deberían existir cientos de púlsares en el centro de la galaxia, pero solo hemos logrado detectar un magnetar, un tipo de púlsar joven y ruidoso, en 2013, y estaba demasiado lejos para realizar pruebas de precisión extrema. Sin embargo, el año 2026 ha marcado un punto de inflexión gracias a la entrada en funcionamiento de la fase avanzada del Square Kilometre Array, SKA, y el uso de técnicas de inteligencia artificial diseñadas para limpiar la dispersión interestelar en tiempo real. Imaginemos que, tras meses de escaneo, los radioastrónomos detectan una señal débil pero rítmica, proveniente del corazón mismo del sistema de estrellas S, un nuevo púlsar, al que llamaremos PSGR-1, orbitando a Sagittarius A, en una trayectoria elíptica que lo lleva a apenas unas pocas unidades astronómicas del objeto central. Este es el momento que la ciencia ha esperado por medio siglo. A medida que PSGR-1 se acerca a su punto más próximo al centro, el pericentro, los científicos comienzan a medir los tiempos de llegada de sus pulsos
con una precisión de microsegundos. Aquí es donde comienza la verdadera magia de la física experimental. Si Sagittarius AU es un agujero negro, carece de superficie y está definido únicamente por su masa y su spin, el momento angular. Esto se conoce como el teorema de no pelo. Los agujeros negros son objetos extremadamente simples y lisos. Esta simplicidad dicta que el campo gravitatorio debe tener una forma muy pura. Pero si Sagittarius A es un objeto exótico, como una estrella de bosons o un núcleo de materia oscura férmica, su distribución de masa sería diferente. Un núcleo de materia oscura, por ejemplo, no es un punto de densidad infinita, sino una esfera extendida. A medida que el púlsar se sumerge en las capas exteriores de esa esfera de materia oscura, la gravedad que experimenta cambiaría de una manera que un agujero negro nunca podría imitar. El tiempo de llegada de los pulsos mostraría una anomalía de fase, una señal inequívoca de que el púlsar no está orbitando un vacío, sino que está atravesando una estructura material transparente pero masiva. Pero hay algo aún más revelador que el retraso del tiempo: el momento cuadrupolar. En física, el momento cuadrupolar mide cuánto se desvía un objeto de ser una esfera perfecta. Según la relatividad general, un agujero negro en rotación tiene un momento cuadrupolar que está rígidamente determinado por su spin. Es una relación fija, grabada en el mármol de las leyes de Einstein. Si el púlsar PSGR-1 revela que el objeto central tiene un momento cuadrupolar diferente, quizás porque es una estrella de bosons que se abulta en el ecuador debido a su rotación de una manera distinta a la de un agujero negro, entonces la teoría de Einstein, en su forma más pura, habría sido falsificada en el régimen de gravedad fuerte. Sería el descubrimiento de una nueva física. La importancia de este experimento de los relojes cósmicos no puede ser exagerada. Es una prueba de fuego que no depende de cómo procesamos una imagen o de si el brillo del gas nos confunde. Es una medida directa de la geometría del universo. Si los pulsos de radio de este púlsar hipotético llegan a la Tierra con un patrón que no encaja con la métrica de Kerr, la matemática que describe a los agujeros negros en rotación, entonces Sagittarius AH no puede ser un agujero negro. Punto. No habría lugar para el debate. Estaríamos ante la confirmación de que el centro de nuestra galaxia está ocupado por una estructura cuántica macroscópica, una burbuja de materia oscura o una estrella de bosons. Además, el púlsar nos permitiría medir la pérdida de energía del sistema a través de ondas gravitatorias. Si Sagittarius A no es un agujero negro, la forma en que agita el tejido del espacio-tiempo al interactuar con el púlsar sería distinta. Podríamos detectar si el objeto central tiene una superficie que absorbe o refleja energía, algo que un horizonte de eventos jamás haría. El púlsar funcionaría como una sonda de profundidad lanzada al océano más profundo de la galaxia, enviando señales constantes sobre la presión, la densidad y la forma del abismo. Este nivel de detalle es lo que separa la especulación de la ciencia de vanguardia. En los laboratorios de radioastronomía de 2026, la tensión es palpable. Cada vez que un nuevo candidato a púlsar aparece en las pantallas de los centros de datos en Sudáfrica o Australia, el mundo de la física aguanta la respiración. Saben que un solo bit de información, un retraso de una millonésima de segundo en la señal de una estrella muerta, podría ser suficiente para derribar un siglo de ortodoxia astrofísica. No estamos buscando solo una estrella. Estamos buscando la firma del tiempo mismo bajo coacción extrema. La búsqueda de estos relojes cósmicos es la culminación de nuestra curiosidad tecnológica. Es el intento de la humanidad de usar la precisión más extrema de la naturaleza para entender su misterio más oscuro. Si Sagittarius ATAR es un impostor, si ha estado fingiendo ser un agujero negro cuando en realidad es una joya de bosons o una densa colmena de materia oscura, el púlsar será el que le arranque la máscara.
Y en ese momento, no solo entenderemos mejor el centro de la Vía Láctea, sino que habremos aprendido a escuchar el ritmo cardíaco del universo de una manera totalmente nueva. El tiempo, ese río que fluye impasible para nosotros, se convierte en el mensajero de una realidad que apenas estamos empezando a descifrar. La prueba de fuego está en marcha y el tic-tac de los púlsares nos está guiando hacia una verdad que podría ser mucho más asombrosa que cualquier abismo sin fondo. Pero, ¿qué significa todo esto para nuestro lugar en el cosmos? Si el ancla de nuestra galaxia no es un agujero negro, ¿qué nos dice eso sobre cómo comenzó todo y hacia dónde vamos? Esa es la pregunta que nos llevará a la conclusión de este viaje, donde las implicaciones de este descubrimiento reescribirán la historia de la creación misma. Si el descubrimiento de que Sagittarius A Piti no es un agujero negro supermasivo termina por confirmarse, no estaremos simplemente ante un cambio de etiquetas en los mapas astronómicos. Estaremos asistiendo al mayor seísmo intelectual en la historia de la física desde que Copérnico movió la Tierra del centro del sistema solar. Las implicaciones de este hallazgo se extienden como una onda de choque que atraviesa todas las capas de nuestro conocimiento, desde la formación de las primeras estructuras en el amanecer del tiempo, hasta el destino final de la materia en el universo. Si el corazón de nuestra galaxia no es una singularidad devoradora de luz, sino un núcleo de materia oscura exótica o una estrella de bósons, la historia completa de cómo llegamos a existir debe ser reescrita. Este es el momento en que el paradigma se rompe, y sobre sus escombros empezamos a construir una visión del cosmos mucho más compleja, vibrante y, sorprendentemente, menos catastrófica de lo que imaginábamos. Para entender la magnitud de esta reescritura, debemos mirar hacia atrás, hacia los años oscuros del universo, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. La cosmología convencional nos dice que los agujeros negros supermasivos fueron las semillas alrededor de las cuales se agruparon las galaxias. Según este modelo, el gas primordial cayó en estos pozos gravitatorios, encendiendo las primeras estrellas y creando los inmensos remolinos estelares que vemos hoy. Sin embargo, este modelo siempre ha tenido un problema fundamental, un secreto incómodo que los astrónomos llaman el problema de los agujeros negros imposibles. Gracias al telescopio espacial James Webb, hemos descubierto galaxias masivas y agujeros negros gigantescos en el universo muy temprano, tan solo 400 o 500 millones de años después del origen. El problema es matemático. Un agujero negro simplemente no tiene tiempo físico suficiente para crecer tanto devorando materia en un periodo tan corto. No importa cuánto coma, las leyes de la física limitan su ritmo de crecimiento. Aquí es donde la nueva naturaleza de Sagittarius AA cambia las reglas del juego. Si el objeto central no es un agujero negro que crece lentamente, sino una concentración masiva de materia oscura, un núcleo de fermiones o una estrella de bósons, entonces no hubo necesidad de un proceso de crecimiento de eones. Estos objetos exóticos podrían haberse formado casi instantáneamente a partir de las fluctuaciones de densidad del propio Big Bang. No serían devoradores de materia, sino condensaciones de la energía misma del vacío. Si esto es cierto para Sagittarius A, lo es para el corazón de cada galaxia en el universo visible. Esto explicaría por qué las galaxias tempranas parecen tan maduras tan pronto. Sus anclas gravitatorias no fueron sembradas por el colapso de estrellas muertas, sino por la propia arquitectura cuántica del universo naciente. Estamos pasando de una visión del cosmos impulsada por la destrucción, el colapso en agujeros negros, a una impulsada por la organización estructural de la materia oscura. Reescribir la historia de las galaxias significa también reevaluar el destino de la materia. Durante décadas, hemos aceptado la idea de que los centros galácticos son cementerios, lugares donde la información se pierde
y la materia es aplastada hasta la inexistencia en una singularidad. Pero si Sagittarius A Orbital es un objeto exótico sin horizonte de eventos, el centro de la galaxia deja de ser un punto final para convertirse en un nodo de procesamiento de energía. En un núcleo de materia oscura o una estrella de bosons, la materia no desaparece, se transforma, se acumula o se redistribuye. Esto elimina de un plumazo la paradoja de la pérdida de información de Stephen Hawking. El universo ya no tendría agujeros en su tejido. Sería un tapiz continuo, sin rupturas, donde las leyes de la física se mantienen estables desde el átomo más pequeño hasta el corazón del gigante galáctico. Para la física teórica, esto es el equivalente a encontrar la pieza perdida de un rompecabezas que ha estado incompleto durante un siglo. La reconciliación largamente esperada entre la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica de Bohr. Pero más allá de las ecuaciones, este descubrimiento nos obliga a una reflexión filosófica profunda sobre nuestra posición en el cosmos. Durante mucho tiempo, la presencia de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia alimentó una narrativa de fragilidad. Éramos habitantes de una estructura que giraba alrededor de un abismo, un monstruo que eventualmente, en escalas de tiempo cósmicas, consumiría todo. Si Sagittarius A es, en cambio, una estructura de materia oscura coherente o una estrella de bosons, la imagen cambia radicalmente. La galaxia ya no es un remolino que cae por un desagüe, sino un sistema organizado alrededor de un núcleo de energía pura. Sagittarius A no sería un enemigo de la materia, sino su arquitecto más sofisticado. La ciencia no busca solo confirmar lo que ya creemos saber. Su verdadera misión es probar los bordes del desconocido, empujar la frontera hasta que la realidad nos obligue a cambiar de opinión. Sagittarius A sigue siendo el laboratorio más importante de la humanidad, pero ahora lo vemos con ojos nuevos. No es solo un lugar para probar la gravedad extrema, es el lugar donde la materia oscura, ese 85% del universo que nunca hemos podido tocar, finalmente se hace presente. Si el corazón de nuestra galaxia está hecho de materia oscura, entonces la materia oscura no es solo una fuerza invisible en las afueras, es la sustancia misma que sostiene el trono del poder galáctico. Estamos hechos de materia ordinaria, pero estamos anclados por la materia oscura. Somos los hijos de una estructura que es mucho más extraña y maravillosa de lo que el siglo XX fue capaz de imaginar. Al concluir este análisis de las nuevas observaciones de 2026, nos queda una sensación de asombro renovado. La imagen borrosa y anaranjada que capturamos en 2022 no fue el final de la historia, sino el prólogo de una revolución. Aquel anillo de luz no era el borde de un abismo, sino el resplandor de una lente cuántica colosal. Nos enseña que la humildad es la herramienta más poderosa del científico. Creíamos haber conquistado el misterio de Sagittarius A, pero el objeto nos ha recordado que el universo siempre tiene una capa más de complejidad reservada para aquellos que se atreven a mirar dos veces. Mire de nuevo hacia la constelación de Sagitario. Imagine ese núcleo invisible, no como un punto de oscuridad absoluta, sino como una joya de bosons vibrando en una frecuencia que apenas empezamos a detectar, o como una densa colmena de darquinos manteniendo el equilibrio de billones de estrellas. Sagittarius A es el recordatorio de que vivimos en un universo que se niega a ser simplista. Es un faro que nos llama a seguir explorando, a seguir construyendo radiotelescopios más grandes, a seguir afinando nuestros púlsares y a seguir cuestionando cada página de nuestros libros de texto. La historia de Sagittarius A es, en última instancia, la historia de nuestra propia evolución intelectual. De ver dioses en el cielo pasamos a ver máquinas celestes, y de máquinas pasamos a ver abismos matemáticos. Hoy estamos empezando a ver algo nuevo, una arquitectura cuántica que une lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño.
El corazón de las tinieblas resultó estar lleno de una luz que nuestros ojos no pueden ver, pero que nuestra razón está empezando a iluminar. No hay derrota en admitir que Sagittarius A no es un agujero negro. Hay un triunfo glorioso en descubrir que es algo mucho más interesante. El viaje hacia el centro de la galaxia apenas está comenzando, y lo que encontremos allí no solo cambiará nuestra comprensión del espacio y el tiempo, sino que nos recordará que, en este vasto y misterioso cosmos, lo más asombroso no es lo que sabemos, sino nuestra inagotable capacidad para descubrir que estábamos equivocados. Sagittarius A ya no es un enigma cerrado, es la puerta abierta hacia la próxima gran era de la humanidad, una era donde finalmente entenderemos de qué está hecho realmente el tejido de nuestra realidad. El titán invisible ha hablado, y su mensaje es claro. El universo es mucho más vasto, más coherente y más bello de lo que jamás nos atrevimos a soñar.